guys, Kosher Grandchild here from the Grandchild Law Group, live with Brian, our paralegal. Today we're going to talk about some exciting immigration laws and visas. ¿Qué tal? Mucho gusto, el abogado Koshek de The Rancho Law Group y yo, su servidor, Brian. Vamos a estar hablando de interesantes temas de conversación como es la U-Visa y la renovación de la Green Card. So the reason I am so excited today is because we're talking about one of my favorite visas, the U-Visa. La razón por la que el abogado está tan contento es porque va a hablar acerca de una de las visas favoritas de él, que es la U-Visa. The U-Visa is an extremely powerful visa because even if you've been out of status, even if you've entered without inspection more than once, even if you may have criminal convictions, all of those things can be waived with the U-Visa. La razón por la cual es una de sus favoritas es debido a que es una de las visas más fuertes, debido a que puede perdonar las entradas ilegales, puede perdonar cierto récord criminal y le permite a la persona ajustar su estatus aquí. The reason for that is because it's a humanitarian visa. La razón de eso es porque es una visa llamada humanitaria. So if you're the victim of a violent crime, then you may qualify for a U-Visa. Debido si usted es víctima de algún crimen, puede calificar para esta U-Visa. Tiene que ser un crimen violento. But it's not just being the victim of a violent crime. You've had to have also cooperated with the police department and have that documented in the form of generally a police report. Y no solamente basta con haber sido la víctima, en algunos casos se requiere que usted haya cooperado, por ejemplo, con la estación de policía, con la policía para la investigación, y eso se demuestra en un reporte de policía. Types of violent crimes include domestic violence, or where someone has injured you physically. They've, for instance, hit you. That may qualify as a violent crime. Something that doesn't qualify as a violent crime would be burglary or someone hitting you in a car accident. Those would be crimes that would not qualify as a violent crime. Unos ejemplos de crímenes violentos que califican para esta U-Visa son, por ejemplo, la violencia doméstica. Si alguien te golpea, se puede calificar como asalto. Otros ejemplos de los que no califican es un simple robo, por ejemplo, en casa abandonada, o cuando estás manejando que te peguen en el carro. Esos son ejemplos de delitos que no califican para la U-Visa. It's extremely important that you also cooperate with the police and file a police report if a violent crime does occur. Es muy importante el supuesto de la cooperación, en este caso con la policía. Entonces, si usted es víctima de algún crimen, es importante levantar el reporte de policía para que comience la investigación. The other way that we demonstrate and win our cases is by showing physical and emotional damage. The way we can do that is if you go to a therapist, also your hospital records. Otro de los puntos el cual nosotros trabajamos es en el daño, ya sea físico o emocional. Y es otro de los puntos para calificar para la U-Visa, y eso se demuestra con reportes psicológicos, reportes médicos, y eso va en la evidencia que se manda aquí. And if you're over 21 years old, you can also file for your spouse, include your spouse, and also file for your children if they're under 21. Si usted tiene más de 21 años de edad, no solamente aplica a usted, puede peticionar a su esposo o esposa y a sus hijos que sean menores de 21 años. The first step in the U-Visa process is to make sure that you file the police report, and then what we do is file an application with the police to get a certification from the police. El primer paso es la certificación de la U-Visa, donde mandamos esa petición a que la policía, por ejemplo, certifique que usted fue víctima y cooperó con el crimen, y lo firman. In California, the state legislature passed a law where the police departments are required to issue the approval if you qualify within 90 days. This is specific to California, so every state has their own unique requirements. Aquí en California la ley le obliga a los departamentos que se encargan de certificar la U-Visa a contestar en un periodo de 90 días, pero ya depende del estado donde haya ocurrido el crimen y la autoridad que se va a encargar de certificar el tiempo que va a tomar en ellos para hacer esa certificación. So the next step with the U-Visa, after the police certification, we go on to the next step and file the application with USCIS, and that's the bulk of the case. Y ahora nos va a hablar de la segunda etapa de la U-Visa, que es someter la aplicación ante inmigración, USCIS.
So when we apply with USCIS, this is where we build your case to demonstrate that you cooperated with the police, that you faced mental or physical harm. En esta etapa es donde les vamos a demostrar a USCIS que la persona fue víctima de un crimen violento, cooperó con la policía y sufrió el daño físico o emocional que se puede mostrar. Then this is also where we go back and also show that this qualifies as a violent crime, which is the foundation, the basis of your case. Aquí es donde demostramos que el crimen que fue víctima aplica para la visa, califica para esta persona y es la base de cualquier aplicación, el crimen por el cual usted fue víctima. So now the processing times are taking a long time. It's taking 43 to 45 months to get an approval, and what we're seeing is that the times are only getting longer and longer and longer. And this has been a trend with the Trump administration across the board with applications. We've seen that the government is just taking a longer and a longer amount of time to process cases. Otro de los puntos es el tiempo de proceso para este tipo de casos, que llega a ser de 43 a 45 meses para ser aprobado. Y esto ha incrementado más el tiempo desde la administración del presidente Trump, que ha atrasado todos los casos de inmigración. En este caso, como le dije, el tiempo es 43 a 45 meses de espera. Towards the end of your case, once they start reviewing your case, then you can get work authorization, which will allow you to work lawfully in the United States, which is another great aspect of the U visa. Otro de los puntos importantes de la U-Visa es de que puedes obtener una autorización de empleo cuando tu caso está cerca de ser procesado, cuando ya están cerca de ese tiempo de proceso. Te dan una autorización de empleo para que puedas trabajar en los Estados Unidos en lo que tu U-Visa se resuelve. So we've been talking about the U visa, the steps in the U visa, and the processing times. And then you get work authorization once you get to the process. If it's likely that your case is going to be approved, then you could get work authorization. Once your U visa, if it is approved, then you can apply for a green card 3 years after getting your U visa. Y ahora, el abogado está mencionando acerca de la autorización de empleo que les dan provisionalmente, es si su caso tiene probabilidades de ser aprobado y además está cerca de ese periodo de revisión. Después, usted obtendrá su aprobación de la U-Visa y podrá empezar con el ajuste de estatus después de un cierto tiempo, que ahora mismo el abogado les va a explicar. Now, going back to the EADs, those are getting issued if your case is likely to be approved. That's when they're issuing the EAD and when it's coming close to the end of you getting your U visa. Ahora, mencionando otra vez las autorizaciones de empleos o EAD cards, que como le llama el abogado, la primera se la dan cuando está cerca de ser revisado su caso y además si tiene muchas probabilidades de ser aprobado. And this is based off of deferred action. Y esa está basada en la acción diferida. Okay, so we've talked about the U visa. Now we're going to move on to a different topic. We've been getting questions about green card renewal. When can you apply? And we got a lot of questions about, well, I have the green card and there's no expiration date. A lot passed years ago where even if you have that type of green card where there's no expiration date, you are still required to file for a renewal. And you can file for a renewal 6 months prior to the expiration date on your green card. Muy bien, ahora el abogado quiere avanzar a otro tema que es la renovación de la green card. Ha obtenido preguntas de la gente que dice, pero ¿qué si mi green card no tiene una fecha de expiración? ¿Todavía tengo que renovarla? El abogado está mencionando que por ley están obligados todos a renovarla, aún las tarjetas que no tienen fecha de expiración, y someter esa aplicación para que les renueven su green card. The USCIS is taking a long time to process these applications. It's taking over a year generally to get these approved. Now, the government processing times do change, but as of today, as of forecast that we're doing, this video that we're doing, it is taking over a year. Normalmente la situación actual, las renovaciones por las green cards están tomando un periodo de 1 año en ser aprobadas, un poco más, un poco menos. Y por el día de hoy, hasta el día del momento donde estamos haciendo esta grabación en vivo, sigue siendo el tiempo de espera aproximadamente 1 año para recibir esa renovación de su green card. All right, well, do you have any other questions, Brian, that you're getting, or any questions for me? Yeah, how soon can someone file for the green card renewal? What if my green card doesn't expire yet? When can I start applying for a renewal?
So you can apply for the renewal 6 months before the expiration date of your green card. So if you have a 10-year green card, which is known as a permanent green card, then you can do that 6 months prior. Now, that brings up an important point. If you have a conditional green card, that requires a different application. What we're talking about is the green card renewal where you have the permanent green card for 10 years. Okay, la pregunta que le hice al abogado es ¿qué tan rápido, en qué fecha yo ya puedo someter la renovación de la green card? ¿Tengo que esperarme hasta que expire o tengo que hacerlo antes? El abogado dice que la puedes someter 6 meses antes de que vaya a expirar tu green card. Y también está hablando de que la gente que tiene el estatus de residente permanente condicional, ellos no pueden someter esa aplicación para renovar la green card. La green card que él está hablando es solamente para los que tienen la residencia permanente regular, no la condicional. So if you're applying for a conditional green card, that is where you're removing the conditions after you get the conditional green card that is good for 2 years, and that is generally based on having a good faith marriage to your spouse. Ahora, este segundo supuesto que le está comentando el abogado de la residencia condicional, se tiene que someter a un formulario que remueve esas condiciones en su green card, que normalmente esa green card es por un periodo de 2 años, para poder cambiarse a una green card regular, y es en base a la buena fe del matrimonio, es decir, que el matrimonio es con buena intención y no con interés. In that situation, you're going to have to demonstrate to USCIS that you still have a good faith marriage, and the way that you do that is by providing documentation of your good faith marriage, such as bank account statements, such as joint lease. Those are some examples of joint documents that are included in the application, in the I-751 application, which is to get rid of the conditions on your green card so you can get a permanent 10-year green card. Para este proceso se tiene que someter ante USCIS cierta evidencia para demostrar, como dijo anteriormente el abogado, que el matrimonio es de buena fe, con buenas intenciones. Algunos de los ejemplos que se demuestran es que sigan viviendo juntos, que tengan cuentas de banco mancomunadas, y otro tipo de evidencia que demuestre a USCIS que ustedes son una pareja real, y así poder remover esas condiciones en su green card. Now, what happens if you get a divorce with the conditional green card? Que ahora el abogado va a hablar de qué pasa cuando ustedes obtienen un divorcio o someten un divorcio teniendo esa residencia condicional. It's still possible to remove the conditions on your green card, but it's going to require more work. You probably will be called in for an interview to ensure that your marriage was in good faith. Ok, este supuesto es mucho más complejo, pues ya no se tiene peticionario apoyando su caso. Aquí lo que se puede hacer todavía es quitar las condiciones individualmente, aunque esté el divorcio, pero se va a requerir mucho más trabajo y probablemente una entrevista donde los agentes de USCIS van a demostrar que el matrimonio sí fue de inicio de buena fe y ya las circunstancias diversas son los que afectaron el caso al final. So USCIS will look at why or what happened to cause the separation. That could be one thing that they look at the interview. They will also evaluate the documents that you have. I'm talking about now if you actually got a divorce. They'll evaluate the documents to determine whether or not you had a good faith marriage. They will also want to see affidavits from friends or family. Ok, cuando pase ese supuesto del divorcio, USCIS se va a encargar de ver cuál fue el motivo por el cual se están separando, y va a requerir obviamente evidencia y testimonios, si se pueden, de declaraciones de familiares o amigos que puedan justificar esa razón de la separación. Another way that you could waive condition on the green card if you're not filing jointly is if it was based off of some type of domestic violence or abuse. That's another way to also waive the joint filing requirement. Otra de las maneras para no tener que someter la remoción de las condiciones en su green card juntos es si fue víctima de violencia doméstica. Esa puede ser otra de las causales por las cuales usted esté aplicando por su cuenta sin su peticionario inicial. We also invite you to tune in next week. We're going to be here Wednesday at 12 o'clock. Or you may also qualify if you're married to a U.S. citizen or permanent resident for something called the VAWA, which is the Violence Against Women Act. So that's another way if you've been a victim. El abogado está mencionando que ya les explicó qué es la remoción de las condiciones de su green card, cómo hacerlo de manera individual, aunque haya el divorcio, o si fue víctima
de violencia doméstica. Otra de las opciones que el abogado está enviando es retomando el tema de la U-Visa. Se puede aplicar para la U-Visa si fue víctima de violencia del crimen. O otro supuesto que se llama VAWA, que es contra la violencia hacia las mujeres y pueden aplicar si fueron víctimas de violencia doméstica, tanto hombres como mujeres, para ese beneficio. All right, well, I want to thank you for tuning in to our live show. We'll see you next week. Thank you and have an awesome day. And if you have questions, you can call us at 916-220-3137. El abogado les agradece su tiempo viendo este video. Como dijo, si tienen comentarios o dudas, nos las pueden hacer y nos pueden contactar por medio de los comentarios o por medio de nuestro teléfono. Yo le voy a dar la línea en español para que se pueda contactar con nosotros, que es 916-613-3553. Muchas gracias.